Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Hablemos de Ciencias Forenses. Soy el profesor Carlos Gutiérrez y el día de hoy hablaremos sobre eh, los diferentes temas de estandarización y certificación y validación de acreditación de laboratorios forenses. Estaremos conversando también sobre las normas ISO que regulan las ciencias forenses a nivel internacional. Y un poquito sobre el caso Ted Bundy. Así que hablemos de ciencias forenses. Recuerden enviarme sus mensajes al +1 808 352 7098 +1 808 352 7098. Estamos en directo desde Chaminade University of Honolulu, desde acá, desde los Estados Unidos, desde Honolulu, Hawái, directo para todo el mundo y Latinoamérica en español a través de radiocuh.com. Perdón. Estamos en directo a través de radiocuh.com desde Honolulu, Hawái, para toda Latinoamérica y el mundo en español. Bueno, vamos a conversar sobre las normas ISO. El año recién pasado, en septiembre del año 2018, fueron publicadas las normas ISO 21043. Perdón. Estas normas ISO hablan y estandarizan los nombres y estandarizan también la nomenclatura que uno utiliza y que debe utilizar todo científico actualizado en las ciencias forenses en sus reportes periciales. En este caso, por ejemplo, habla y define lo que es una escena del crimen, que es un lugar donde se requiere la investigación por parte de un ente forense. Y lo habla como escena del crimen, no habla de un lugar del hecho, ni lugar de ocurrencia, ni sitio del suceso, sino que la definición internacional y la estandarización internacional habla de escena del crimen. Recuerden que la sigla ISO significa Organización Internacional de Estándares. Entonces todos los países están suscritos a esta institución que estandariza esto. Entonces lamentablemente existe la legislación en muchos países que habla de o con otros términos. Seguramente el legislador que generó esa ley no fue bien asesorado en su minuto y por eso le llaman de otra forma en todos los países, en diferentes países. Hay países que le llaman sitio del suceso, es en lugar de ocurrencia, lugar del hecho, etcétera. Pero lo que la estandarización internacional indica es que se hable de escena del crimen. Entonces eso es muy importante tenerlo en consideración. Por supuesto, si su ley, si la ley en cada uno de sus países tiene otra nomenclatura, por supuesto tienen que usarla porque está dentro de su ley, pero no deben olvidar que la estandarización internacional habla de escena del crimen. Para seguir avanzando sobre este mismo tema, también esta norma ISO crea y estandariza también qué es una escena del crimen. Y la escena del crimen puede ser un lugar físico, pero también un cuerpo de una víctima. Y este cuerpo no solamente un ser humano, sino que los animales también son considerados como escena del crimen. Entonces esto también es nuevo, también es muy importante de considerar. Y lo más importante también es que no solo considera seres que hayan fallecido, sino que también personas vivas. Entonces víctimas que se encuentran en servicios de urgencias o animalitos que se encuentran en servicios de veterinaria también son escenas del crimen y hay que procesarlas, por supuesto, con el debido respeto y con todo lo que ellos se merecen y la metodología correspondiente. Perdón, también existe una organización que se llama OSAC. Y esta OSAC está dividida en 5 divisiones o especialidades de las ciencias forenses, que es la investigación de escena del crimen y investigación médico-legal, la evidencia digital o multimedia, la ADN y biología, química y análisis instrumental, y física y patrones de interpretación. Entonces, estas 5 divisiones, estas 5 áreas de las ciencias forenses, tienen por supuesto subdivisiones, que por ejemplo en el caso de
La investigación de escena del crimen e investigación médico-legal considera la antropología, la identificación de víctimas en desastres, la utilización de perros y sensores, detectores, la investigación de escena del crimen propiamente tal, investigación de incendios y explosiones, la investigación médico-legal y la odontología. La evidencia en el análisis multimedia y evidencia digital considera toda la evidencia digital como una especialidad, los teléfonos inteligentes, computadoras, etcétera. Tenemos la identificación facial, y esta identificación facial no es una identificación manual, eso ya no existe en los países desarrollados, ya ni siquiera llegan a la corte eso, sino que se utilizan software para poder analizar a través de algoritmos y generar esta identificación. Por eso es parte de esta especialidad o esta área de evidencia digital. El reconocimiento de voz también se utiliza en esta área, también con software, y el análisis de videos e imágenes. En el caso de la especialidad o el área de ADN y biología, tiene un área de interpretación de datos, análisis biológicos, por supuesto, y diferentes métodos, y dentro de eso, por supuesto, está el ADN y también los delitos medioambientales o todo lo que tenga que ver con delitos biológicos. En el caso de química y en análisis instrumental también tenemos una sección de análisis de restos o de escombros y explosivos que se relaciona mucho con la especialidad o la especialización de investigación de incendios, de análisis de materiales geológicos, de análisis de residuos de disparo, de rastros o trazas de evidencias, que son las pinturas y cabellos, etcétera, drogas, por supuesto, y toxicología. Y en la última área tenemos la evidencia física y los patrones, que está el análisis de patrones de manchas de sangre, no en manchas hemáticas, sino que se llama análisis de patrones de manchas de sangre. Tenemos armas de fuego y herramientas. Tenemos las marcas de neumáticos también y rastros de calzado, la evidencia de documentos cuestionados y análisis de rastros de huellas dactilares. Entonces, esas son las subespecialidades que están reconocidas y están estandarizadas a nivel internacional. Y este comité se reúne todos los años, un comité muy activo, un comité bastante que tiene vida propia. Todos los años se reúnen a hacer actividades y analizar cada una de las especialidades. Y por supuesto, este comité cuenta con un análisis legal, tiene un brazo legal también, entonces hay abogados y jueces que indican si esto puede ser reconocido en la corte o no. Esto se analiza de esta forma, legalmente, hasta dónde puede llegar la ciencia en el proceso judicial, etcétera. También tiene un comité que se revisa todo el control de calidad, a ver si los estándares de los reportes periciales que ellos determinan cumplen con los requisitos mínimos o si hay que ir mejorándolos, por supuesto, día a día, de acuerdo a los nuevos conocimientos que se van obteniendo. Y también hay un comité del factor humano para saber cuál es el factor humano, cómo puede interceder o afectar en el informe final. Entonces, como ustedes ven, todo esto existe, se regula permanentemente. Esto no es fijo, sino que puede ir cambiando durante el tiempo. Por supuesto, cada vez que va apareciendo algo nuevo se va mejorando esta información. Entonces, por eso son entes que siempre están a la vanguardia, por supuesto, las normas ISO y estas OSAC. Entonces, es muy importante estar siempre atentos y actualizados con ellos, con la información que ellos van proporcionando, porque puede que tengamos una información y al año siguiente ya esa información se encuentra obsoleta. Es por eso que, como ciencia, las ciencias forenses en general, hay que ser muy activo en ellos y siempre hay que estar en permanente capacitación y permanente actualización en todo eso para no quedar atrás y, por supuesto, siempre en beneficio de las víctimas y no hacer
informes o reportes periciales que no corresponden, sino que es estar siempre en base a la ciencia y basado en las normas de las certificaciones y las acreditaciones, que vamos a conversar sobre ello, pero después del break musical. Así que vamos a escuchar una canción ahora y volvemos con la diferencia entre las certificaciones y las acreditaciones. ¿Son lo mismo? ¿Son diferentes? Lo vamos a ver a la vuelta. Recuerden, estamos hablando de ciencias forenses. Soy el profesor Carlos Gutiérrez. Envíame tus preguntas o tus comentarios al WhatsApp más 1-808-372-7098, 808-352-7098 en directo todos los martes a través de radiocuh.com, www.radiocuh.com, en directo todos los martes, y la repetición a través de mi canal de YouTube en @ForensicCarlosG, en mi canal de YouTube. Nos vemos, espérenme a la vuelta del break musical. Volvemos con el programa Hablemos de Ciencias Forenses. Soy el profesor Carlos Gutiérrez y desde Hawái les envío un gran saludo a todos ustedes, en especial a Braulio André, que me acaba de escribir desde La Serena. Así que espero que esté escuchando este gran saludo que le estamos enviando. Mucha fuerza allá a toda la gente del norte de Chile y por supuesto a Chile. Sabemos que hay una crisis social en este minuto en el país, así que mucha fuerza a todos ellos para que podamos lograr los objetivos que se están planteando. También ahí me confirma que acaba de entrar Braulio, así que ojalá que haya escuchado el saludo para él y para toda su familia hasta La Serena en Chile. Así que un gran abrazo y un gran saludo a Braulio desde acá, desde Honolulu, Hawái. Para seguir coordinando y conversando, también he recibido una pregunta de Víctor a través de nuestro teléfono, de nuestro WhatsApp, de nuestra línea de WhatsApp, que estamos en directo recibiendo preguntas de todos ustedes. Recuerden que nos pueden enviar sus saludos o preguntas a través de nuestro WhatsApp, el más 1-808-352-7098, más 1-808-352-7098. Y Víctor desde Australia nos escribe y nos hace una pregunta en relación a la investigación de O.J. Simpson, en base especialmente al tema de los guantes, que estaban, que no estaban, y todo eso. Claramente, Víctor, en relación a ese caso puntual, el caso O.J. Simpson fue y hasta el día de hoy es uno de los temas más importantes que nosotros conversamos y analizamos en las ciencias forenses acá en nuestras clases. Es parte de nuestras clases porque muchas de las cosas que tenemos ahora en relación a las normas y a la estandarización de todas estas cosas que tenemos en la ciencia forense, fue producto de este caso, porque en ese momento no existían tantas estandarizaciones ni regulaciones como las tenemos el día de hoy. Entonces podemos sabemos y esto nos genera ese caso, por supuesto, de los guantes y muchas otras evidencias más que no pudieron ser comprobadas en el tribunal ni en relación al caso que se estaba llevando a cabo, que era un caso terrible, un doble homicidio, que hasta el día de hoy no tiene culpables. Entonces, exactamente, en el caso de J. Simpson no se manipuló de buena forma la evidencia, no se analizó la evidencia de buena forma tampoco. Entonces es algo que se aprendió, que la gente aprendió en esa oportunidad y hemos podido, por supuesto, evolucionar y aprender sobre eso. Es la idea cuando se cometen errores, por supuesto, siempre aprender de estos y no volver a cometerlos y regularizar. Ojalá que eso sea algo que ya tengamos en nuestro ADN para el futuro y podamos seguir avanzando en base a eso. En relación a las certificaciones y acreditaciones, mucha gente me pregunta respecto a eso, que es lo mismo, son cosas diferentes.
Son cosas diferentes. La certificación es lo que certifica una persona. Las personas se pueden certificar. Cada persona puede obtener una certificación en el área de expertise y en el área de especialización que esa persona tenga, que se haya especializado en algo, y se debe certificar en una organización válida y reconocida internacionalmente para ello. Y normalmente estas organizaciones acá en Estados Unidos es la IAI, la Organización Internacional para la Identificación, que tiene programas de certificación que uno tiene que hacerlos, tiene que cumplir con ciertos entrenamientos que hacer, dependiendo del nivel de certificación y el tipo de certificación, por supuesto. Tiene que cumplir con cierto tipo de entrenamiento. Después tiene que haber otra capacitación en base a tomar la prueba y después se toma esta prueba final que dependiendo, como les decía anteriormente, el tipo de certificación puede tardar entre 3 a 5 horas. Entonces es una prueba presencial que uno tiene que tomar esa prueba, hacerla y en base al resultado uno obtiene su certificación. Entonces eso es para las personas, para la gente que obtiene esta certificación. En el caso de la acreditación es algo que está relacionado con con el laboratorio. El laboratorio se debe acreditar y para cumplir esa acreditación también tiene que seguir ciertos protocolos de para cumplir estas características que son formalidades como controles de calidad, procedimientos internos. La acreditación del laboratorio exige que los peritos, que los miembros que trabajan en ese laboratorio deben cumplir con cierta capacitación, a lo menos una vez al año. Entonces, la acreditación obliga al encargado del laboratorio a que estas personas estén en permanente capacitación. Entonces, por eso es muy importante la acreditación de los laboratorios, porque genera y hace un control de calidad y nos asegura que estas personas tienen que estar calificadas para poder trabajar en ese laboratorio. Si no, el laboratorio pierde la acreditación. Entonces, es un círculo que debe ser completo. Y por supuesto la acreditación no es siempre y la capacitación no es siempre en cualquier parte, sino que tiene que ser una capacitación reconocida y que cumpla con los mínimos estándares de calidad. Entonces esa es la diferencia entre la certificación y la acreditación. Vamos a ir al próximo break de música y para volver y volvemos con la última parte de nuestro programa, donde hablaremos sobre Ted Bundy. ¿Quién fue esta persona? ¿Cuáles son las verdades, los mitos? Y hablar un poco ya científicamente sobre todo lo que está envuelto en este personaje, en este asesino en serie. Volvemos. Hablemos de ciencias forenses. Soy el profesor Carlos Gutiérrez. Y desde acá, desde Honolulu, Hawái, le envío un gran saludo a todos los que nos están sintonizando. Recuerden, todos los martes hablemos de ciencias forenses desde radio cuh.com, desde Chaminade University of Honolulu y después la repetición a través de mi canal de YouTube Forensic Carlos G. Mi canal de YouTube es Forensic Carlos G. Vamos a hablar para ir finalizando el programa del día de hoy sobre Ted Bundy. Todos han escuchado más de alguna vez que Ted Bundy fue un asesino en serie, vivió acá en Estados Unidos e incluso ahora hay una película protagonizada por Zac Efron sobre esta película, sobre este personaje. Ted Bundy fue una persona que que nació en Vermont, acá en Estados Unidos, en 1946 y su muerte fue provocada por la silla eléctrica luego de ser condenado por homicidio. La diferencia de otros asesinos seriales que tenemos en la historia, él asistió a varias universidades y se
fue especializando y fue estudiando derecho y otras carreras, pero básicamente siempre se enfocó en el derecho. Él siempre estudió especialmente en la Universidad de Washington, que está cerca de Seattle, en la costa oeste de Estados Unidos, al norte, y ahí es donde comienzan estos asesinatos. Lo extraño, bueno, después estuvo en Utah, en Colorado, donde se escapó de una cárcel, y es bastante histriónico este personaje. Él es un personaje bastante histriónico, y es parte de su personalidad, una persona bastante guapa y que conquistaba a muchas de sus compañeras, y por supuesto aprovechaba de ahí, después de eso, cometer estos crímenes, este psicópata y asesino serial. Entonces, una de las características principales que la gente muchas veces confunde de este personaje es que, si bien este sujeto tiene aproximadamente confesado más de 30, él confesó en su minuto más de 30 asesinatos, él solamente pudo ser condenado por 3. Entonces él fue condenado por 3 asesinatos. De los otros no hay evidencia física que lo relacione con él. Entonces, él ya fue ejecutado en el año 1989. Entonces, por supuesto, ya no puede volverse atrás eso, pero sí, en base a los testimonios que él dejó grabados, han ido recuperando cadáveres, pero nunca pudo ser enjuiciado y nunca fue enjuiciado por esos delitos. Él fue enjuiciado en Colorado por un homicidio, y después en el estado de Florida fue donde, en una casa en una fraternidad, en una sororidad, perdón, él comete los otros delitos donde queda una víctima viva, pero la única evidencia física que se analizó en ese minuto fue una marca de mordida que él dejó, sus dientes marcados en una de sus víctimas, y él ahí es donde, gracias a esta identificación dental, se hizo la comparación y fue la única evidencia física que pudo condenar a esta persona en esos delitos. Lo interesante en relación a esto es que, si esto ocurriese el día de hoy, estas marcas de los dientes, esta marca de mordida, no sería reconocida como una evidencia física en el tribunal. Eso cambió en el año 2016, porque se comprobó que el análisis forense que se realiza a la comparación dental en la piel no es un método válido, no hay un método científico detrás de ello, y eso ya está comprobado y está estipulado por el Colegio de Odontólogos Forenses acá en los Estados Unidos, y ellos ya no lo reconocen. Incluso hay muchos estudios que se iniciaron en el año 2009 y que finalizaron en el año 2016 con este reporte al presidente al presidente de los Estados Unidos, donde indicaba que esto no era un método fiable para identificación forense. Entonces era recomendable no seguir utilizándolo. De hecho, hay mucha gente que está siendo exonerada acá en los Estados Unidos en diferentes casos, donde sus dentadura fue utilizada como único medio de prueba, y que a la larga, con la aparición del ADN, se pudo comprobar que no eran las personas que habían cometido estos delitos. Entonces, es muy, muy grave todo lo que ocurrió en relación a esto. Entonces, es por ello que ya derechamente esto no es un medio de prueba válido. Sí, por supuesto, es un medio de prueba que puede establecerse y que hay una agresión por parte del victimario hacia la víctima, pero no solo como medio de prueba. Para ello hay que tomar ya muestras de ADN, de saliva, etcétera, para poder identificar a la persona. Pero los dientes por sí solos ya no es un método identificatorio, así que eso también hay que tenerlo muy en consideración, especialmente nosotros en las ciencias forenses, para que no lo utilicemos como un método identificatorio, porque esto ya no es
reconocido en ninguna corte de acá en los Estados Unidos, y en varias cortes del mundo ya tampoco están siguiendo esta jurisprudencia. Así que ojo con eso para que no pongamos gente inocente en la cárcel, y así como ocurrió acá, que ya hasta la fecha, desde el año 2016 hasta la fecha, ahora el año 2019, hay muchísimos, más de 20 personas exoneradas y que han pasado más de 20 años en la cárcel, presos de manera injusta. Así que a tener en consideración este detalle. Queridos amigos, hasta aquí el programa del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Los espero para el próximo martes para que hablemos de ciencias forenses a través de radio cuh.com, para que me envíen sus mensajes a través de nuestro WhatsApp. El número es el +1 808 352 7098, +1 808 352 7098. Recuerden, hablemos de ciencias forenses, un programa académico e informativo de ciencias forenses en directo para toda Latinoamérica y el mundo en español, desde acá, desde Hawái, desde la Universidad de Chaminade of Honolulu. Soy el profesor Carlos Gutiérrez, y pueden escuchar también este programa en diferido en mi canal de YouTube Forensic Carlos G. Así que les envío a todos ustedes un gran abrazo, mucha fuerza a Latinoamérica, a los países que están en crisis, mucha fuerza, y los espero a todos el próximo martes.